En vivo, Radio Esperanza, manantial de música. El siguiente programa es una producción y realización de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarte de nueva cuenta. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra. El Señor te bendiga. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y vamos a estar contigo de aquí hasta las 7 de la noche, si el Señor lo permite, para compartirte un poco de la palabra de Dios. Hoy están aquí, como todos los jueves, en cabina mi hermano Carlos y mi hermano Francisco, y ellos ya están listos para tomar tu llamada. Mi hermano Lucio le pusimos falta, pero aquí lo esperamos. No te creo, un saludo para mi hermano Lucio. Ya estamos listos para tomar tu llamada, para recibir tu comentario, para lo que gustes y mandes, y para eso te voy a dar los números aquí en cabina. Son el 8375-5051 y el 8375-5055. Estos tú ya los conoces, son los de aquí de la estación. 8375-5051 y terminación 55. Además te voy a dar mi número de celular por si quieres enviarnos un mensaje de texto o un WhatsApp durante el programa, al terminar el programa o cualquier día durante la semana. Yo estoy para servirte. Es el 818-252-8607. Por si quieres enviarnos cualquier cosa. También puedes buscarnos en Facebook. Podemos estar en contacto en Facebook. Búscanos ahí como Volviendo a la Palabra. Volviendo a la Palabra. Y en Facebook estamos subiendo las prédicas del jueves, las de los miércoles, las dominicales y algunas otras cositas que subimos ahí. Dale una checadita en Facebook, búscanos como Volviendo a la Palabra. También tenemos página de internet. Es www.volviendoalapalabra.com. Te repito, www.volviendoalapalabra.com. Ahí también subimos nuestras prédicas. Ahí te liga a nuestro canal de YouTube. Ahí hay prédicas prácticamente desde que iniciamos. Hay algunos otros recursos. Hay recursos para evangelizar. Hay Biblia en audio. Hay muchas cosas. Échale una visitada. Es www.volviendoalapalabra.com. Los que nos preguntan también dónde nos reunimos, te voy a pasar la dirección. Nosotros nos reunimos todos los domingos a las 12 en el mero centro de San Nicolás. La calle es Juárez, 127 Altos, en el cruce con Aldama. Te repito, estamos en el mero centro de San Nicolás, frente a la plaza principal. De hecho, y nos reunimos los domingos a las 12. Bueno, a excepción de este domingo, y aprovechando ahí para los hermanos que no han ido los últimos domingos, este domingo tenemos bautizos. Entonces, para nuestra hermana Luisa, nuestro hermano Pablo, nuestra hermana Patti, nuestro hermano César, un saludo, y para que se enteren, y todo aquel que quiera acompañarnos. También también tenemos correo. Si quieres enviarnos un correo electrónico, nuestro correo más bien es volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Te lo voy a repetir, volviendo_a_la_palabra@hotmail.com. Y bueno, yo creo que es todo. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos estado hablando las últimas semanas de algunas declaraciones de la Iglesia Católica, como esa que dicen que ellos trajeron la Biblia, y ya vimos que no es así, que la Biblia comienza en el Antiguo Testamento y es mucho antes que la Iglesia Católica. Ellos también dicen que son la iglesia que Cristo fundó, y ya vimos que tampoco es así, y de esto hablamos la semana pasada. De hecho, vimos cómo está edificada la Iglesia Católica. Edificada, si tú pudieras hacer un dibujito ahí en una hojita, dicen que es primero el Papa, ¿okay? Es el sucesor de Pedro y vicario de Cristo. Segundo, los cardenales. Tercero, los arzobispos, luego los obispos, luego los sacerdotes, y así se edifica la Iglesia Católica. Y mientras que en la palabra de Dios nos dice cómo se edifica la Iglesia de Cristo, la que Cristo fundó. Y mira cómo no tiene nada, absolutamente nada que ver. En Efesios 4:11 dice que Él mismo, hablando de Jesucristo,
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Y antes de todos ellos, primero que todos ellos, dice Efesios 2:20, ustedes son la casa de Dios, cimentados en el edificio, cuya base son apóstoles y profetas, pero cuya piedra angular es Cristo Jesús. Él es la base. No es el Papa, no es Pedro. La base es Cristo Jesús. La piedra, la roca es Cristo Jesús. Dice 1 Corintios 3:11. Nadie puede cambiar la base que ya está puesta, y es Cristo Jesús. ¿Ok? Yo te pido a ti, si eres católico, que compares lo que dice la Biblia, cómo se edifica la iglesia que Cristo sí fundó, y cómo se edifica la iglesia a la que perteneces. El Papa, cardenales, ¿de dónde salieron los cardenales? Arzobispos, sacerdotes. ¿Okay? Compara nada más. Y tú decides. ¿Ok? Pero siempre tienes que comparar con la palabra de Dios. La Biblia no habla de cardenales, ni siquiera de sacerdotes. Cuando la Biblia se refiere a sacerdotes, está hablando del Antiguo Testamento, los que ofrecían sacrificios. Imagínate de lo que estamos hablando. La iglesia verdadera, la base es Cristo, la piedra es Cristo. ¿Okay? No tiene vicarios, no tiene sustitutos. ¿Okay? La Iglesia Católica dice que el Papa es el vicario de Cristo. ¿Sabes qué significa vicario? Hablamos la semana pasada. La persona que hace las veces de otra, que la sustituye. ¿Cuándo se sustituye a alguien? Pues cuando ese alguien ya no está, ¿verdad? Eso es lo que significa ser vicario. Vicario, que hace las veces de alguien, de otra persona, o que la sustituye. Pero la Biblia no habla de eso. Sin embargo, mucho de lo que es la Iglesia Católica depende de esto, del vicario. En el Catecismo de la Iglesia dice que el Señor hizo de San Pedro el fundamento visible de su iglesia, que le dio las llaves. El obispo de la Iglesia de Roma es sucesor de San Pedro, es la cabeza del colegio de los obispos, que es vicario de Cristo. Vicario de Cristo. Pero eso no dice la Biblia. Vicario que sustituye, imagínate, que sustituye a Cristo, que reemplaza a Cristo. No, ¿sabes? Ese es el principal problema de la Iglesia Católica, la ausencia del Cristo vivo, del Cristo verdadero, del Cristo real. Ellos tienen a un Cristo que de hecho tú entras a una iglesia y lo ves ahí crucificado. Okay, está crucificado. Y entonces tienen a su vicario, que es al Papa, un hombre común y corriente. Esa es la cabeza de su iglesia, iglesia de hombre. Porque de la iglesia de Cristo, la cabeza es Cristo. Cristo vive y sigue viviendo y está con nosotros, con sus discípulos. Dice Mateo 28:20, que prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no necesito vicario de Cristo, porque Cristo está aquí. En Mateo 18:20 dice que donde están 2 o 3 reunidos, ahí está Él en medio de ellos, no el Papa. ¿Para qué queremos un vicario si está el bueno, el jefe de jefes? Mateo 6:6 dice, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está ahí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto. El Padre está ahí. ¿Para qué va a dejar un sustituto a alguien que está ahí? ¿Verdad? No tiene lógica. No tiene lógica. Sin embargo, de aquí nace todo el problema de la Iglesia Católica. Hace 2, 3 días veía ahí en tele un paseo que se da el Papa Francisco, en este caso por la plaza de San Pedro. La gente se peleaba por tocarlo. Y él con guardaespaldas atrás para que no lo toquen. Imagínate que así fuera nuestro Señor. Hace, ¿qué sería? 1 año, 2 años vino a México. La gente quiere estar cerca, como si fuera Dios.
como si fuera Dios. Eso es idolatrar. Los disque maestros católicos se encargan siempre de enseñar que lo que hacen ellos con las imágenes, los santos, las vírgenes, eso no es idolatrar. Porque idolatrar, dicen, es creer que son dioses. Bueno, de acuerdo a sus mismas palabras, lo que hacen con el Papa, entonces sí es idolatrar. Porque creen que es el vicario de Cristo en la tierra. Y así lo ve la gente, como Cristo. No ven más allá. No leen la Biblia. No miran que Jesús andaba en burro y anda en un papamóvil de lujo, blindado, con clima. No miran que Cristo no tenía dónde recostar su cabeza y a donde viaja se hospeda en hoteles de más de 5 estrellas, de súper lujo. No miran que Jesús otra vez dijo, no tenía nada. No tenía ni dónde recostar su cabeza. El aposento se lo prestaron, el burro se lo prestaron, la tumba se la prestaron. Y estos papas de hoy cargan en el puro bastón y la tiara oro suficiente para que comieran miles de gentes. El Papa por mucho tiempo usó una corona, una tiara, que no era una sola corona, sino 3. ¿Imaginas eso? 3 coronas de oro. Eso es increíble, un sumo pontífice que es dueño de más de un palacio, que tiene más de 1100 aposentos cada uno. Un sumo pontífice a quien lo atienden día y noche innumerables sirvientes, tienen mayordomos. Hace poquito salió ahí un escándalo de un mayordomo que empezó a filtrar información. Tienen mayordomos. ¿Te das cuenta? Es increíble. Visten los vestidos más finos, mantos de seda bordados de oro. ¿Cómo puede ser ese vicario de Cristo? Mira al Papa, todos los que se acercan a saludarle, se le arrodillan, le besan la mano, le besan el anillo. Así no es. Mira en Hechos 10, 24 al 26. El primer papa que dicen ellos, Pedro. Dice en Hechos 10:24, entraron en Cesarea, Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y antiguos y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, se postró a sus pies y adoró. Postrarse a los pies de alguien es adorar. Así dice aquí, Hechos 10:24. No dejes que te envuelvan esos del martes, que sí se puede postrar. Mira, aquí dice, claro que se postró y adoró. Eso es adorar. Pero mira lo que hizo el primer papa. Eso es del martes. Este es el que dicen que es el Papa, ¿no? Pedro lo levantó y le dijo, levántate, porque yo también soy hombre. Es un hombre. Es un hombre. Eso es el Papa. Y este es el primer Papa. ¿Por qué no lo imitan? ¿Por qué el Papa de hoy actúa como bajado del cielo, intocable? Se deja besar la mano, se deja que se le arrodillen, se deja que le adoren. ¿Qué? ¿Por qué? Intocable. En cada viaje que hace a cada país lo cuidan más de 2,000 elementos de seguridad. 2,000, imagínate que así fuera nuestro Señor. Además, por si fuera poco, cada que va a cualquier país lo ama todo el mundo, ¿verdad? Congrega todo el pueblo. El país se detiene cuando tiene la visita del Papa. Bueno, eso no es lo que dijo Cristo que pasaría, y se lo dijo otra vez al primer Papa, a Pedro. Juan 15:18. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció antes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, pero como no son del mundo, yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. ¿El mundo aborrece al Papa? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? El que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios, dice Santiago 4:4. Y eso es lo que es el Papa, amigo del mundo, amigo de todos, ¿no? ¿Qué hacía Juan el Bautista? ¿Recuerdas? ¿Por qué le cortaron la cabeza? Cuando se encontraba con Herodes, por ejemplo en Marcos 6:18, le decía,
le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero cuando el Papa vino aquí a México, no le dijo eso a Peña Nieto. No le dijo eso a Angélica Rivera. Angélica, ya te has casado 2 veces. Es ilícito. Peña Nieto, no puedes tomar una mujer divorciada, es pecado. ¿Sabías? No, claro que no. Claro que no lo hizo. ¿Verdad? ¿Cómo lo va a hacer si son los que están pagando su viaje, su hospedaje y sus honorarios? Bueno, su ofrenda de amor, ¿no? Así se le llama ahora. Pero es la verdad, ¿ok? Este varón, aunque sea presidente, sea lo que sea, no se podía casar. La Biblia prohíbe a una mujer divorciada casarse, ¿verdad? Sin embargo, sí. Y ella se divorció para casarse con el presidente. ¿Alguna vez un papa ha dicho como decía Juan, no te es lícito? No, ¿sabes qué han hecho papas? Al contrario, cancelar bodas religiosas para que se puedan casar. Así como hizo con Martita y Fox, ¿no? Cancelar, aquel matrimonio no fue válido. Oiga, pero tuvieron relaciones sexuales, hijos. Sí, pero no fue válido, dice el Papa. Entiéndelo. Nadie lo puede criticar. ¿Ok? Por eso dijo otra vez el primer Papa, Pedro, en su epístola, segunda de Pedro 2:1. Esta es palabra de Papa de la Iglesia Católica, el primero. Dijo, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Oye, este Papa sí era sabio, él sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Y tal cual él lo dijo, cual dijo Pedro, así está pasando. Herejías destructoras. Del papado, de aquí parten todos los errores de la Iglesia Católica. Del papado, es de lo peor que hizo la Iglesia Católica. Un hombre es su cabeza. Un hombre. Y como vimos la semana pasada, un hombre que muchas veces fue de lo peor. Ha habido en el papado ladrones, avaros, asesinos, violadores y lo peor, pederastas. Y estos son los que han inventado doctrina tras doctrina, error tras error. Pero nunca pasó nada. ¿Por qué? Porque tenían el control de la Biblia. Nadie la podía tener. Nadie la podía tener. Si querías escuchar algo, era el domingo en la misa y a ver si entendías, porque sabes, por muchos siglos se dio la misa solamente en latín. Independientemente del lugar, del país y de su idioma, la misa se daba en latín y el que entendió, entendió y pues nadie entendió nada. ¿Ok? Hasta que llegó la Reforma Protestante, aquella que inició Lutero, costando sangre a mártires. Y lo que se logró gracias a esa reforma, entre muchas otras cosas, es que la Iglesia Católica, la Iglesia Romana, la Iglesia oficial, perdiera el dominio de la Biblia y que la Biblia pudiera empezar a ser traducida a varios idiomas, aunque costara la vida. Lutero la tradujo al alemán, Tyndale la tradujo al inglés y así fue creciendo la palabra de Dios. ¿Okay? Gracias a la Reforma, amigo católico, es que puedes tener una Biblia en tu casa. Grábalo y agradécelo. Gracias a la Reforma. Oye, pero la iglesia fue la que hizo la Biblia. Sí, pues la hicieron para ellos. Nadie la tenía. Gracias a la Reforma de Lutero, tienes una Biblia en tu casa. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? En 1526, la Iglesia Católica, cristiana entre comillas, ¿sabes qué hacía? En 1526 se reunió para quemar miles de versiones del Nuevo Testamento que imprimió Tyndale en inglés. Lo quemaron. Imagínate, ¿esa será la iglesia que Cristo fundó? No, lo quemaron. El Nuevo Testamento, la palabra de Dios, la Iglesia Católica, esa que dicen que hizo la Biblia, bueno, se dedicaba a quemarla
para que nadie tuviera acceso. Pero nada pudo detener ya el avance de la Biblia, y mucho pueblo fue abriendo los ojos, como hoy sigue mucho pueblo abriendo los ojos gracias a la Biblia. Tú no necesitas otra cosa. Si eres católico, no necesitas nada, no necesitas oírme a mí ni a nadie. Solamente toma la Biblia y comiénzala a leer. ¿Sabes cómo yo conocí a Jesucristo? Leyendo la Biblia. ¿Sabes qué Biblia? Una Biblia católica. La Biblia latinoamericana. Esa fue la primera Biblia que leí. Sin saber nada. ¿Sabes cuál es el consejo? Yo hoy comparto siempre un consejo para la gente que empieza por primera vez a leer la Biblia. ¿Sabes de dónde lo tomé? De la Biblia latinoamericana. Ahí en su principio da unos consejos de cómo leerla. ¿Sabes qué? El mejor consejo que había ahí es que comenzase por el Nuevo Testamento, la primera vez que leyera la Biblia. ¿O no sabes qué bendecido fui? La Biblia católica, solo ábrela, léela, estúdiala. Sí se puede entender. La Biblia, por la Reforma, se le salió de las manos ya a la Iglesia católica. El pueblo se empezó a dar cuenta que casi nada de lo que había decretado la Iglesia católica como dogmas, que casi nada tenía sustento en la palabra de Dios. La Virgen, los santos, el limbo, el purgatorio, las imágenes, los rosarios, el Papa, el orar por los muertos, el agua bendita, los sacerdotes, la misa, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué hicieron? En vez de reconocer algo, en vez de pedir perdón, hicieron más dogmas, más decretos. En 1545, en el Concilio de Trento, declararon que la Biblia y la tradición es lo mismo. Es decir, que lo que dice la Biblia sí es palabra de Dios, pero todo lo que ellos habían inventado, todos los dogmas que hoy le llaman tradición, tienen el mismo peso que la Biblia. Ambas son palabras de Dios. Este concilio fue hecho para defenderse de la Reforma. De hecho, se le conoció como la Contrarreforma. Esa fue su solución. Y han seguido proclamando dogmas. ¿Cómo iban a reconocer que todo ha sido por mala fe, que todo ha sido un invento? No, esa es su justificación hasta hoy, que todo lo que ellos declaran es palabra de Dios, igual que la Biblia, aunque contradiga la misma Biblia. Pero para muchos no es suficiente, ni hoy es suficiente. Vamos, hay que abrir los ojos. ¿Cómo Dios puede tener dos palabras distintas? Una por medio de la palabra y otra por medio de tradiciones. No es así. No es así. ¿Sabes? Yo estoy de acuerdo. Ellos usan Juan 21:25. Juan 21:25 dice: hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Claro que estoy de acuerdo, eso dice la Biblia. La otra vez escuchaba a estos engañadores del martes decir: hay muchos otros libros, hay un evangelio de Pedro, hay otra carta a los Corintios. Es cierto, es claro que sí. Pero si las vas a tomar en cuenta para hacer doctrina, yo le pregunto, tú dices que hicieron la Biblia, ¿por qué no la agregaron a la Biblia? ¿Verdad? ¿Por qué no las incluyeron entonces? Se supone que porque lo que incluyeron fue lo inspirado por Dios. Todo lo demás no fue inspirado por Dios, ¿verdad? O por lo menos, vamos, pues es lo que gritan. Nosotros hicimos la Biblia. ¿Cómo la hicieron? Nosotros decidimos lo que era inspirado por Dios. Ok, todo lo que dejaste fuera, entonces, pues no fue inspirado por Dios. ¿Cómo hoy te vienes a basar y a hacer doctrinas en cosas que ustedes mismos dejaron fuera de la Biblia? ¿Verdad? Hay que usar la cabeza, hay que usar la lógica. Además, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 4:6, dijo Pablo un día: hermanos, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito. No pensar más de lo que está escrito. La Biblia es suficiente. La Biblia que dice la Iglesia Católica que ellos hicieron. Tú lo hiciste. Es suficiente. Dices, pero habría otras cartas. Pues si las hubieras incluido.
¿verdad? Si eran inspiradas, pues las hubieras incluido, ¿no? Pero por eso dijo Pablo, no pensar más de lo que está escrito. Dios nos dejó su palabra, Jesús nos dejó su palabra. Oye, pero dice Juan que hizo muchas más cosas. Claro, cosas que no están en la palabra, pero así hayan sido las que hayan sido, no pueden haber hecho cosas ni haber dicho cosas que contradigan su palabra. Claro que hicieron más cosas, claro que dijeron más cosas, pero nunca pudieron contradecir su palabra. ¿Ok? Y ellos, la iglesia, sigue declarando dogmas y sigue diciendo que los tienes que creer. La mayor declaración de la Reforma fue contradiciendo a la iglesia católica o a la iglesia reconocida en aquel entonces, porque esa iglesia ya ofrecía salvación comprando indulgencias, pero Lutero dijo, se es salvo solo por fe. Solo por fe, es lo que declaró Lutero. ¿Qué respondió la iglesia católica? En 1547 dijo la iglesia católica, si alguien dijere que los sacramentos de la ley no son necesarios para salvarse y que los hombres sin ellos alcanzan de Dios por la sola fe la justificación, sea excomulgado. Eso dijo la iglesia católica, ¿ok? Queriendo contrarrestar lo que proclamaba la Reforma. Bueno, pero al hacerlo excomulgaron la palabra de Dios, porque Lutero no lo inventó. La palabra de Dios es la que dice en Efesios 2:8, eres salvo por fe, lo eres por gracia, es un don de Dios, no por obras para que nadie pueda sentirse orgulloso. El hombre por fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y mira lo que dice la iglesia católica. Si alguien dice que es salvo solo por fe, sea excomulgado. Pues excomulgaste a Cristo, lo sacaste de tu iglesia. Pablo dijo en Gálatas 1:9, si alguien predica otro evangelio, que sea anatema, que quiere decir maldito, como maldita es la iglesia católica por la palabra de Dios. Así lo dice. Pero ellos no se detienen, no paran, siguen siendo la iglesia más grande, pero siguen basando su crecimiento en tener a la gente ignorante. Disculpa que lo diga así, pero así es. Esa es la intención de la iglesia católica. ¿Sabes lo que más le funcionó después? La Virgen María, la adoración y la veneración. ¿Qué hacemos? Bueno, pues enfocaron sus pilas en la Virgen María. Ahí enfocaron sus baterías. Es la madre de Jesús, a la gente le encanta. Y empezaron, mira lo que tienen las declaraciones de la Virgen, 1854, es tan reciente. 1854 declararon la Inmaculada Concepción de María. Sin pecado nació, sin pecado estuvo toda su vida. Cuando la Biblia dice que todos pecamos, la Biblia dice, si alguno dice que no ha pecado, ese hace a Dios mentiroso. Bueno, la Iglesia Católica hace a Dios mentiroso. Más, ¿qué hacemos con tanta confusión que declara y que hace la iglesia católica? Bueno, otra vez no dan ni un paso atrás. En 1870, otro dogma, la infalibilidad del Papa. ¿Qué quiere decir? El Papa no se equivoca, ¿ok? Si él dijo que María no tiene pecado, pues no tiene pecado. Oye, pero la palabra de Dios dice que sí. Bueno, pero Él es más grande que la palabra de Dios. O se cree, ¿no? Todo lo que diga el Papa es palabra de Dios. Ahí es de lo que te estoy hablando. El Dios verdadero no puede dar dos palabras distintas. No puede decir la palabra de Dios. Todos pecaron, todos. Y acá decir, bueno, María no. ¿Verdad? No puede Dios dar dos palabras. Hasta aquí todavía la Biblia estaba prohibida. Una iglesia que prohíbe la Biblia. ¿Cómo puede ser una iglesia de Dios? Hasta 1962. Mira ya cómo está cerca. Yo creo que ya hay gente que nació en esa fecha. Hay gente que me escuche que puede haber nacido en esa fecha. 1962. En el Concilio Vaticano II levantaron la prohibición de leer la Biblia al pueblo laico.
imagínate tan reciente. O sea, de ahí para atrás estaba prohibido por la Iglesia Católica que alguien leyera, que alguien poseyera una Biblia. Hace apenas un poco más de 50 años. Es increíble. ¿Cómo puede ser la Iglesia de Cristo alguien que prohíbe leer la Biblia? ¿Te das cuenta? Esa será la iglesia que Cristo fundó. Aún hoy que dice, bueno, ya todos la pueden leer en 1962, de ahí para... Pero hay un problema. Tú la puedes leer, pero solo ellos la pueden entender. Pues entonces, ¿para qué la leo? Si solo ellos la pueden entender. ¿Te das cuenta de la contradicción? Antes de continuar, te voy a dar los números de teléfono por si quieres marcarnos. Es el 8375-5051 y el 8375-5055. Mi número de celular es el 818-252-8607. Te repito, de 1962 liberan, ahora sí ya, ¿sabes qué? Debemos de leer la Biblia. Dicen, exhortamos a que lean la Biblia, pero no la pueden entender. Nada más el Papa la puede entender, los obispos la pueden entender. Pues entonces, ¿para qué la leen? Y cambiaron de táctica. Mira esto porque es súper importante. Desde entonces, enfocaron sus baterías en buscar sustento bíblico, entre comillas, para todas sus prácticas, para todos sus inventos. Es decir, ya no pudieron detener la fuerza de la palabra de Dios. Ya no pudieron detenerla, ya no pudieron con ella. El pueblo quiere Biblia. Más gente fue abriendo los ojos. Mucha gente siguió abandonando la Iglesia Católica como hoy, ¿sabes? Y solo basta para darte cuenta de los engaños, hermano católico. Solo basta que leas la Biblia. Tú, no que vayas a otra iglesia evangélica o pentecostal. No, hay en tu casita, tu Biblia católica. Léela, tu Biblia, no la de nadie más. Oiga, es que la de ustedes tiene 7 libros. Sí, por eso lee tu Biblia, ahí en tu casita. La Biblia, la palabra no necesita que nadie la defienda. Solita, solo que abras la Biblia, ella va a hacer la obra. Bueno, esto es lo que le ha hecho daño a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es contraria totalmente a la palabra de Dios, contraria, y eso lo vamos a seguir viendo. Todas sus prácticas, sus doctrinas y sus enseñanzas son contrarias a la palabra de Dios. Pero entonces lo que hicieron es, cambiaron de táctica. Desde entonces enfocaron sus baterías en buscar sustento bíblico, entre comillas, para sus prácticas. Es decir, oye, ya la gente lee la Biblia. Oye, la gente ya sabe que todo esto no está en la Biblia. Los que leen la Biblia. ¿Qué hacemos con aquello de las imágenes? Bueno, pues busquen la Biblia. El pueblo quiere Biblia. Los protestantes le están mencionando la Biblia. Bueno, pues digámosle que lo hemos sacado de la Biblia. ¿Pero de dónde lo sacamos? Busquen la Biblia. Busquen la Biblia. Bueno, a ver, ya yo creo un cardenal. Oye, yo me acuerdo que allá en la clase aquella que fuimos, Éxodo 25, a ver, vamos a Éxodo 25, Éxodo 25, 17 en adelante, harás un propiciatorio de oro fino. Están haciendo el templo y sus accesorios. Dice, cuya longitud será tal, y dice el 25:18, harás 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Ya está. De ahí, oye, pero no se parece nada a la Virgen María ni a San Judas. Ya está. Es que no hay nada más. Agarremos eso. Oye, pero no se parece nada. Nosotros tenemos imágenes de hombre, de San Judas, de San Antonio, de San Todos y de mujeres de las vírgenes. Esto no se parece mucho, pero es lo único que hay. Solo digámosle que a Dios sí le gustan las imágenes, y cuando llévelos a Éxodo 25, mira, hizo querubines, ¿ves? La gente no se dará cuenta, porque vamos a seguir con la táctica de tratar de apartarlos de la Biblia. Porque si tú vas a la Biblia,
Si tú leyeras todo el libro de Éxodo, te das cuenta que no está haciendo vírgenes, ni San Judas, que no está hablando de eso. Oye, bueno, y las imágenes que tenemos, nuestros templos llenos, las vírgenes, los santos, oye, el cuartito ese que tienen las iglesias católicas cuando entras, donde hay ídolos para la vida con sus veladoras allá a los pies, ¿qué hacemos? Pues sigue buscando. Sigue. Bueno, yo me acuerdo allá en mi clase de catecismo 1 que llevé allá allá donde estudian los sacerdotes. Yo me acuerdo de algo, a ver, búscalo. Sí, mira, Primera de Reyes 7:28. Primera de Reyes 7:28, y es cuando es el templo de Salomón. Mira, la obra de las basas era esta, tenía unos tableros, estaban unas molduras, y en el 7:29 dice que en aquellas molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Ya está. Ya le dice, oye, pero está diciendo de leones, de bueyes y de querubines. No se parece al peloncito ese que tenemos ahí, pero ya está. La gente todo se traga, hermano católico, no me estoy burlando, te estoy diciendo lo que están haciendo con tu vida. Están pensando que no eres inteligente. Primera de Reyes no habla de esos santos que están en tu iglesia. Éxodo 25 no habla de las vírgenes que están en tu iglesia. Por el amor de Dios, están abusando de tu inteligencia. Y si te lo crees, en realidad es que ellos tienen razón. Pues estos católicos todos se tragan. Tú diles, mira, ves, había bueyes, leones y querubines. ¿Ves? Sí había imágenes. No, pues sí. Pues sí, por eso tenemos la Virgen de San Juan, la Virgen del Chorrito, la Virgen de Guadalupe. ¿Es lo mismo? Hermano católico, ¿no te das cuenta? Ellos confían en eso. Ellos confían. Pues el pueblo católico, ¿qué? Pues no lee, en eso están confiando para engañarte. Oseas 4:6, por algo dice el Señor, mi pueblo está siendo destruido y sigue siendo destruido por falta de conocimiento. Toma tu Biblia, lee tu Biblia. Oye, ¿y los papas de dónde los sacamos? Pues digámosle que vienen desde Pedro. Oye, pero Pedro contradice la palabra que creemos. ¿Y qué? Si los católicos todo se tragan. Oye, ¿y eso que hacemos de orar a las imágenes? Pero dile que no le oramos a las imágenes, sino a las personas. Oye, pero las personas ya están muertas. Y como quiera que... Ahorita encontramos algo, hombre, tú no te apures. Mira, es más, oye, y a María, mira, aquí está ya, con María tenemos Juan 2:3. ¿Ok? Faltaba el vino y la madre de Jesús le dijo a Jesús, mira lo que le dijo. No tienen vino. 3 palabras. Ya, con eso ya está. Es la madre, adorémosle, hagámosle templo. Es intercesora, es intermediaria, es redentora. ¿Por 3 palabras? Porque dijo, no tienen vino. Mi hermano, por el amor de Dios, despierta, despierta. Despierta, porque te están engañando. Con ese pasaje ya le hacen culto a María. Le podemos pedir, adorar, cantar, llevar flores. Y tú pregúntale a cualquiera, un día ve al santuario cuando le están adorando. Oiga, pero acuérdese que sí es intercesora. Dijo, no tienen vino. ¡Qué barbaridad, mi hermano! Por el amor de Dios. Oye, ¿y las misas? ¿Qué hacemos? El negocio se nos está cayendo. Eso del purgatorio y las misas para que salgan de ahí es nuestro principal ingreso. Ahora sí ya nos amolamos. ¿Cómo nos vamos a amolar? Oye, es que ya ahora sí ya leímos la Biblia y no hay nada. Pues hay que buscarle salida. Bueno, ya yo creo alguien salió ahí. Yo me acuerdo que hay un libro que no está en la Biblia. ¿Te acuerdas de aquellos de Macabeos? Sí. En Segunda de Macabeos, ahí hay algo. ¿Qué hacemos? Pues inclúyelo, hermano. Inclúyelo a la Biblia. Mételo a la Biblia. Hoy podemos hacer algo así. Pues claro, pues si somos papas, somos infalibles, somos cardenales, mételo a la Biblia. ¿Te das cuenta? En el Concilio de Trento, el 8 de abril de 1546, por votación 24 a favor, 15 en contra, 16 abstenciones, se aprobó el canon católico de la Biblia, donde se incluían los libros deuterocanónicos.
Pues así de fácil. Oye, no encontramos nada en la Biblia, pero hay un libro allá de Macabeos. Pues mételo. Mételo, si el Papa es infalible y puede seguir declarando y declarando. Y fue en 1546 cuando se agregan a la Biblia los deuterocanónicos. Oye, pero pues es muy poquito, pero pues es lo que hay. Aparte, pues todos se creen. Mira el pasaje de Macabeos. Segunda de Macabeos 12:42. Rezaron al Señor para que perdonara el pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran tales pecados, porque acababan de ver con sus ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Dice en el 12:45, creían en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo a fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de su pecado. Ya está, pues cómo no lo vamos a agregar. Declaramos que pertenece a la Biblia y no son libros apócrifos, fueron deuterocanónicos. Oye, pero los judíos tampoco los... No, me vale, somos más que los judíos, somos más que todos. Oye, ¿saben ustedes más que los judíos que lo tenían? Me vale, soy papa y pues lo tienes que creer, ¿no? Pero no te das cuenta un verso. ¿Por qué incluyeron Judith por otro versito que les servía? ¿Por qué incluyeron Baruch, Tobías? Así decidieron agregarlos. Aún, mi hermano, aún las doctrinas no se forman así, con un triste versículo. ¿Haces toda una doctrina de orar por los muertos? No es correcto, ¿verdad? No es correcto. Pero los católicos pelean mucho esto, ¿no? Oye, tu Biblia tiene menos, la nuestra tiene 73 libros. Yo pregunto hoy a todo amigo católico que nos escucha, ¿has leído esos libros? ¿Algún católico ha leído el libro de Judith, el libro de Baruch, el libro de Macabeos? Entonces, ¿cuál es tu pleito? No eres salvo por pertenecer a una iglesia. No eres salvo por tener una Biblia que tenga más libros. Es decir, no nos va a calificar cuál tenga más libros. ¿Ok? Los 7 libros son reales. Se hayan aceptado o no en el canon, los libros son reales. Mira de lo que hablan. A ti que eres católico y que peleas por estos libros, mira, te voy a leer 2 o 3 pasajitos de esos libros para que te des cuenta de lo que hablan. Por ejemplo, Primera de Macabeos habla de una guerra santa, una guerra de liberación. Eran dominados por el rey de aquella época y el rey obligaba a practicar la idolatría. Bueno, los macabeos se resistieron a eso. Dice en Primera de Macabeos 1:41, el rey ordenó que todos practicaran culto a sus ídolos. Dice en el 1:47 que instalaran altares de culto y templo a los ídolos. En el 1:54 dice que el rey instaló la abominación desoladora en el altar de los holocaustos y se rompían libros de la ley. ¿Qué pasó? Se rebelaron. Los macabeos se rebelaron. Dice en el 1:63 que preferían morir antes que volverse impuros. Pero de eso trata el libro de Macabeos, ¿sabes? Contra la idolatría. Mira el libro de Baruch. Yo no sé si alguna vez has leído el libro de Baruch. Si tienes tu Biblia católica en casa, te lo recomiendo bastante, el libro de Baruch. Mira Baruch 6. Vamos a leerlo juntos. Baruch 6:3 en adelante. Dice, ustedes verán en Babilonia dioses de oro, de plata, piedra y madera, llevados a hombros. Eso yo lo veo en el santuario también, pero bueno. Dice el 6:5, cuando vean la turba que los adora, digan, oh Señor, solo a ti se debe adorar. Eso dice el libro de Baruch. Miren Baruch 6:7. La lengua de los ídolos fue pulida por el artífice. Son un mero engaño. No pueden hablar. Visten a estos dioses como a hombres, aunque son de oro y plata y no saben librarse de la polilla. Les limpian el rostro por el mucho polvo que hay en sus templos. Eso dice el libro de Baruch.
Ese que trae nomás las Biblias católicas. ¿Lo has leído, católico? Mira, Baruch 6:16. Pero mira, yo creo que si no lo has leído vas a creer que lo estoy inventando. Baruch 6:16. Una vez colocados en un templo, sus ojos se cubren del polvo que levantan los pies de los que entran. Los sacerdotes aseguran las puertas para que los ladrones no despojen a sus dioses. No les teman, dice el 6:22. 6:23. Ni aun cuando los estaban fundiendo sintieron algo. Y a pesar de que no hay en ellos espíritu alguno, fueron comprados a gran precio. Son llevados a hombro porque no tienen pies, demostrando así a los hombres su vergonzosa impotencia. Avergonzados sean también los que le adoran. 6:26. Por eso, si caen a tierra, no se levantan por sí mismos, ni se echarán a andar si alguno los pone de pie. Les tienen que poner delante las ofrendas como a los muertos. No son dioses, no tienen que temerlos. No pueden premiar ni castigar en ningún caso. Tampoco pueden dar riquezas, ni siquiera una monedita. Si alguno les hace un voto y no lo cumple, ni siquiera de eso se quejan. Son semejantes a las piedras del monte. Todo lo que se hace en honor de estos dioses es engaño. Han sido fabricados, son obra de las manos de los hombres. Si se incendia el templo de esos dioses de madera, plata y de oro, seguramente que sus sacerdotes huirán y se pondrán a salvo, pero ellos se quemarán dentro, lo mismo que las vigas. Termina en el 6:72 diciendo: más vale el varón justo que no tiene ídolos. Eso está en la Biblia católica y nada más en la Biblia católica, porque es la única que tiene estos libros. Pero ¿lo habías leído? Así tan claro, así tan fuerte. Aquí es donde muchos católicos dicen, porque los maestros es lo que enseñan. Pero mira, dice la palabra Dios. Adorar es solo cuando le dices Dios. Eso no se refiere a nosotros. Una vez que discutía con un maestro católico, decía: la idolatría se refiere a dioses, ¿verdad? Bueno, ¿y cuándo son dioses? Cuando le das a alguna imagen atributos de Dios. Exactamente lo definió. Así es. Para que una imagen sea un ídolo, no necesitas decirle Dios, sino tratarlo como Dios, como si tuviera atributos de Dios. Por ejemplo, a los santos que usas, ¿por qué le rezas? ¿Por qué le rezas? Por ejemplo, si alguien le está rezando a San Judas hoy aquí en Monterrey y al mismo tiempo le está rezando a alguien en Guadalajara y los dos creen que puede ser escuchado por los dos, bueno, ¿sabías que ese es un atributo único de Dios? Y eso lo hace un ídolo. Igual con las vírgenes. Las vírgenes que hay en España y en Francia y en México. Si alguien cree que la virgen, alguien le puede estar orando en México y en Brasil y en España, y ella puede oírlos a los tres, eso es un ídolo. Porque ese es un atributo de Dios. Solamente Dios es omnipresente. O la Virgen es omnipresente y San Judas es omnipresente, ¿verdad? Bueno, cuando haces eso ya lo hiciste un Dios y ya es un ídolo. Es un ídolo. ¿Te das cuenta? Pero vamos a seguir. Yo no sé si has leído el libro de sabiduría. Este también solamente está en las Biblias católicas. Se parece a lo que escribió Salomón, pero Salomón no es su autor. Sabiduría fue escrito 50 años antes de Cristo. Mira cómo comienza. Por eso te digo, lee tu Biblia. Miren Sabiduría 12, cómo empieza describiendo a Dios. Y lo hace hermosamente. Miren el 12:1. Mira lo que dice de Dios, 12:1 de Sabiduría. Así es como corriges de a poco a los que pecan. Les haces ver mediante tus correcciones en qué han pecado, para que renuncien al mal y crean en ti. Luego hace un recuento de la historia, el libro, y miren el 12:17. Dice: muestras tu fuerza a los que ponen en duda
tu poder absoluto. Castigas la audacia de los que lo desafían. Pero aunque seas un Señor poderoso, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha paciencia, porque eres libre de intervenir cuando quieras. ¿Verdad que lo describió bien? 12:19. Al actuar así, le has mostrado a tu pueblo que el justo debe amar a todos los hombres, y has dado a tus hijos esa dulce esperanza de que después del pecado les permitas que se arrepientan. Ese es Dios. Lee todo el libro de sabiduría. Pero ahora mira el 13:10. Empieza a hablar de idolatría, igual que Baruch. Oye, yo creo que estos apócrifos son más fuertes contra la idolatría que todos los demás. Mira Sabiduría 13:10, hablando de los ídolos. ¿Cuánto más pena dan los que ponen su confianza en cosas muertas? 13:11. Tomemos por ejemplo un leñador, aserrucha un árbol, se hace un mueble, con los restos calienta su comida y dice: entre los palos que le quedan y que no sirven para nada, toma uno, lo esculpe, le da forma humana, le prepara en el muro un nicho a su medida, lo afirma ahí con clavos, toma sus precauciones para que no se caiga, porque bien sabe que su Dios es incapaz. Hay que ayudarlo, porque no es más que una estatua. Eso dice el libro de Sabiduría. Mira, dice en el 13:17 en adelante. Y sin embargo, pero mira cómo Baruch lo describió también, cómo Sabiduría lo describe también. 13:17. Sin embargo, ya sea que se trate de sus negocios, de su matrimonio, de sus hijos, no se avergüenzan de dirigirle la palabra a esa cosa sin vida. Para tener salud, invocan a un objeto sin fuerza. Para vivir, rinden homenaje al que no vive. Para que les ayude, se lo piden a esa madera impotente. Antes de un viaje, invocan a alguien que no camina. Para obtener ganancias para su trabajo, para su arte, recurren a una estatua cuyas manos no tienen la menor habilidad. ¡Wow! Más claro no puede ser. Te digo que leas tu Biblia, hermano, con los libros deuterocanónicos que tú le dices. Ahí habla sobre la idolatría. Sabiduría 14:12. La invención de los ídolos fue el comienzo de la perversión. Esa invención corrompió la vida, porque al comienzo no existían, ni durarán para siempre. La vanidad humana los introdujo en el mundo. Por eso su destrucción está decidida. Todo esto se ha convertido, dice 14:21, todo esto se ha convertido en una trampa para los vivos. Y aún continúa. Lee tu Biblia, lee Baruch, lee Sabiduría. No te pelees porque tienen más. No te pelees porque la de nosotros tienen menos. Lee tu Biblia. ¿Te das cuenta? ¿Qué te parecen estos que hemos leído hasta aquí? Hay muchísimos pasajes más que dicen que Dios odia la idolatría, que dice que una imagen de barro, yeso o madera es un ídolo. No dejes que te engañen. Compara a tu San Judas con lo que acabamos de leer. Compara aquel niño Dios que adoras en diciembre con lo que acabamos de leer. Dios aborrece la idolatría. Hoy ya se nos está acabando el tiempo, pero vamos a comenzar a hablar de doctrinas. Vamos a compararlas con la Biblia, porque te digo, claro que es cierto. Solo alguien cerrado podría decir: oye, esto es todo lo que hizo Jesús. No, lo que hizo Jesús hizo muchas más cosas y no todas están escritas. Pero no pudo decir cosas que contradijeran su palabra, ¿verdad? Por ejemplo, eso de orar por los muertos que decíamos ahorita, ellos se inventaron un lugar, ¿ok? El purgatorio. Pero bueno, antes incluso, yo no sé si te acuerdas, antes del purgatorio había un limbo. No sé si lo llegaste a escuchar. El limbo era el lugar a donde iban las almas de los niños o de los bebés que no habían sido bautizados y morían. Iban al limbo y ahí estaban por los siglos de los siglos en el limbo, hasta que
en 1984. O sea, hace bastante poquito. El Papa infalible declaró ahora que el limbo no existe. Oye, pero la existencia del limbo la había declarado otro Papa infalible también. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién le creemos? Pues uno de los dos se equivocó. ¿Cómo puede ser eso? Oye, ¿y los niños que estaban en el limbo serían sacados del limbo y a dónde los llevarían? Pero ¿cómo puedes creer en una iglesia así que cambia de doctrinas como cambiar de calcetines? ¿No? ¿Qué pasó con ellos? Si no se bautizaron, entonces se fueron al infierno. Es que tonterías, no ocupábamos ni el limbo. La Biblia dice que los niños van al cielo. Así igual se inventaron el purgatorio. ¿Okay? ¿Dónde está el purgatorio? Pues eso nadie sabe, ¿no? Pues ni ellos saben dónde está. ¿Qué es el purgatorio? Es el lugar donde las personas van a ser purificadas. Lo han ido cambiando. Yo creo que esto lo vamos a ver la otra semana. Vamos a hablar del purgatorio. Lo han ido cambiando tanto, conforme se les va criticando algo, lo van cambiando. La doctrina hoy del purgatorio, ¿ok?, no es un lugar para el pecador. El pecador irá al infierno. Antes sí lo mandaban al purgatorio, según ellos, pero hoy no, ¿no? Como han sido criticados mucho, ya no, ¿ok? El purgatorio es para las personas que mueren en Cristo, en gracia, pero que no han logrado ser santos. Ahí van a este lugar para ser purificados. Es decir, como los católicos, exactamente, que dicen que sí son hijos de Dios, pero no caminan en santidad. Entonces le dicen, no te preocupes. En el purgatorio ahí te limpias. ¡Wow! ¡Qué conveniente! Entonces podemos seguir tomando, bailando, adulterando. Sí. ¿Para qué te apuras? Si en el purgatorio ahí te van a limpiar, ¿no? Ser santo, ¿para qué? Para eso está el purgatorio. Y por eso caminas como caminas, ¿no? Pero dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Y toda doctrina que contradice esto es el diablo. Es el diablo el que le dijo a Eva, peca, no morirás, come, no morirás. Como es el diablo el que te dice, hermano católico, peca, que al cabo vas al purgatorio. Pero todo, yo me imagino gente hoy quemándose y diciendo, ¿a qué hora nos van a sacar de aquí? Nada, el fuego es eterno. El fuego es eterno. ¿Y cómo salen de ahí? Con misas. Con misas. De eso vamos a hablar la próxima semana porque ya se nos acabó el tiempo. Pero despierta, hermano. La paga del pecado es muerte. Santifícate hoy. Eso te está pidiendo Dios. Nos escuchamos el próximo jueves, si el Señor lo permite. XEMR 1140 de amplitud modulada, transmitiendo las 24 horas del día con 50.000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Avenida Madero 1110 Oriente, Centro, Monterrey, Nuevo León. Radio